Están reunidos los países del G7 en Japón, en Hiroshima, y tenemos imágenes ya para empezar a conversar con Raúl Sor sobre esta reunión. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes. En Japón están en estos momentos, debe ser temprano, cerca de la mañana. Ya llegó el presidente Joe Biden de Estados Unidos. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, este es un lugar muy simbólico. Es en Hiroshima y es el museo que conmemora el ataque nuclear, la bomba que lanzó Estados Unidos y que prácticamente acabó con la ciudad y provocó decenas de miles de muertos, y durante décadas los sobrevivientes que habían sufrido la radiación estuvieron padeciendo. Y allí vemos a los miembros, a los jefes de Estado del G7, que son el G por grupo, y 7 porque son los 7 países más ricos del mundo, y algunos invitados adicionales, entre ellos el presidente Lula de Brasil, Narendra Modi de India y otros más, y también está por la Unión Europea, hay representantes de varias organizaciones internacionales, y van a estar hasta el domingo, y tienen una agenda bastante cargada, dominada principalmente por lo que hablamos con tanta frecuencia, que es la guerra entre Rusia y Ucrania y los riesgos que ella representa. Y dentro de los riesgos, un tema muy significativo es el de la posibilidad del uso de armas nucleares. Y cuando han elegido esta ciudad, Hiroshima, lo hacen justamente como un gesto simbólico, y ahí están ante el monumento al lanzamiento de esa bomba para reforzar estos países su rechazo al empleo de armas nucleares. Y esto lo ha presidido el primer ministro japonés, el señor Kishida, que da además la casualidad que él proviene de Hiroshima, y por eso Japón eligió Hiroshima como la sede para esta reunión del G7, que, como digo, va a analizar como temas centrales, primero, qué hacer, cómo fortalecer las sanciones a Rusia por parte de Occidente, y luego cómo minimizar la posibilidad de un conflicto nuclear. Y también tienen ahí un punto sobre qué pasa con China y la amenaza de una guerra por Taiwán, y cómo se va a enfrentar esta situación. Esos son los puntos centrales de la agenda, y como siempre, la amenaza más importante que enfrentamos permanentemente, que es el calentamiento global, sí lo van a tocar de refilón, pero va a quedar postergado porque siempre hay una crisis inmediata, sea la deuda, sea algún conflicto inmediato. Eso toma precedencia sobre lo que es, en definitiva, la mayor amenaza que pesa sobre la humanidad. Pero en estos momentos, en estos 3 días, estos jefes de Estado, que son los jefes de Estado más importantes de Occidente, se van a concentrar en los temas que he mencionado. Oye, Raúl, hemos conversado antes de este tema porque en todo lo que ha ocurrido entre Rusia y Ucrania, cada cierto tiempo da la impresión que particularmente Putin, los rusos, mandan mensajes que tienen que ver con posibilidades nucleares. Son chiquititas, son cosas que eventualmente no te las dicen directamente, oye, cuídense, váyanse a los subterráneos. No, pero cada cierto tiempo habla de todos los recursos, usaremos todo lo que sea necesario para alcanzar, que, claro, todo lo que sea necesario para un país como el nuestro, bueno, sabemos que tiene límites en una determinada materia. Todo lo que sea necesario para países que tienen bombas nucleares, bueno, eso es harina de otro costal. Y desde ese punto de vista, a ver, ¿qué tanto esa sombra es básicamente un recordatorio que hace Putin cada cierto tiempo cuando está medio entreverado en su situación con Ucrania, y qué tan serio
se escucha en los distintos países? Con el tema nuclear siempre es serio, ¿no? Y cuando lo dice un jefe de Estado que tiene un arsenal nuclear, el más importante del mundo, naturalmente que tienes que tomarlo en cuenta. Todos saben que es un recurso retórico, sin embargo, uno no puede garantizar que si en algún momento Putin se siente acorralado, no suba el tono de las amenazas y no solamente de amenazas verbales. Por ejemplo, Rusia echó al mar varios de sus submarinos armados con misiles nucleares, de manera que es algo más que simple recurso retórico. Y esto es tremendamente irresponsable por parte de Putin y ha sido condenado universalmente, de manera que sí, existe siempre esa posibilidad y uno sabe que en los conflictos a veces los escalamientos pueden escapar de las manos, es decir, uno hace una amenaza, es respondida y eso lleva a otras medidas y finalmente lo que siempre se ha temido es que alguna de las partes se sienta genuinamente amenazada y trate de dar un golpe preventivo. Ahora, estamos lejos de eso, esperamos que jamás esta pesadilla llegue a concretarse, pero estamos en el medio de una guerra que ha ido cobrando cada vez más vehemencia y no sabemos, no tenemos ni todavía ningún indicio de cómo va a terminar. Sí, hay que recordar que solamente se han usado bombas nucleares en una guerra en una sola oportunidad, que fue básicamente en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos bombardeó Hiroshima y Nagasaki en Japón. Ahora, en esa época probablemente la ventaja que tenía Estados Unidos al tener ese armamento nuclear dispuesto y preparado para poder ser utilizado, era una cosa que quizás lo tenía Estados Unidos y probablemente nadie más, y uno, dos, tres. Hoy día hay varios países que tienen arsenal nuclear y por lo tanto amenazar nuclearmente, como lo hace Rusia a veces, puede concitar interés, por lo menos, o preocupación en otros países, que la diferencia con 1943 o 44 era que ahora tienen armas nucleares. Claro, déjame decirte que yo estuve en Nagasaki y visité el museo que ahora están visitando justamente los jefes de Estado y es absolutamente impresionante. Tiene, por ejemplo, además de muchas fotos, cómo quedó absolutamente devastada la ciudad. El calor que se produjo allí fue de tal magnitud que se fundieron, por ejemplo, relojes, rejas de metal, quedaron absolutamente fundidas. Y las personas prácticamente se evaporaron. Quedaron, es decir, cuando tú ves ese museo, te das cuenta lo que representa el arma nuclear. Y el hecho de llevar a todos estos 7 mandatarios a visitar como primera cosa en este encuentro ese museo, yo creo que va a ser muy saludable para recordar que esa arma es absolutamente inutilizable, es lo más antihumano que hay en la Tierra en estos momentos y que justamente por eso uno de los debates que va a haber allí en la reunión del G7 es contra la proliferación, porque tú bien señalas, claro, en la Segunda Guerra Mundial hacia finales, Estados Unidos tenía el monopolio, pero ahora ya India lo tiene, Pakistán tiene, Israel tiene, es decir, se han ido sumando nuevos países al club de poseedor de armas nucleares y Corea del Sur en algún momento ha querido tenerla, Japón ha jugado con la idea, incluso Brasil en algún momento, también se dijo que Argentina, es decir, todos aquellos que tienen países que tienen energía nuclear para uso civil pueden construirla y, por ejemplo, Irán, hoy día hay un gran nerviosismo, especialmente por parte de Israel,
que Irán desarrolle un arma atómica porque tiene centrales nucleares y podría generar suficiente uranio enriquecido para fabricarla. De manera que, claro, ese quizás del punto de vista bélico es la mayor amenaza para el mundo y para la humanidad, es que haya una proliferación de armas nucleares. Y uno de los temas incluidos en esta reunión del G7 es cómo evitarlo. Pero aquí hay un punto muy importante, Fernando. Los poseedores de armas nucleares se comprometieron hace mucho tiempo, Estados Unidos, en aquel entonces la Unión Soviética, también no mencioné a China como poseedora de armas nucleares, todos se comprometieron a desarmarse, a deshacerse, y junto con la no proliferación era necesario, porque tú puedes decir, todos los países van a decir, bueno, ¿por qué tengo que yo no las puedo producir, pero ustedes las van a conservar? Y eso es un elemento de chantaje que ustedes tienen contra mí. Por lo tanto, si no va a haber proliferación, ustedes desháganse de sus armas atómicas. Y los países que la impulsaron, los que la tenían, dijeron, sí, lo vamos a hacer. Pero han arrastrado los pies, se han demorado y todavía tienen poderosísimos arsenales. Y eso es un tema que ni Naciones Unidas, ni ninguno de los foros internacionales ha podido abordar, porque está bien, acusan a otros países de querer tenerla, pero los que la tienen no muestran ninguna voluntad por acabar con ella. Así es, bueno, vamos a estar atentos a esta reunión donde seguramente van a haber muchas referencias a justamente todo lo que tú has señalado sobre la situación nuclear, porque imposible no mencionar a Hiroshima y automáticamente hacer asociación con una de las dos ciudades bombardeadas durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos a tu libro. El libro es un libraco con libraco. Más de casi 700 páginas. Es Henry Kissinger, Liderazgo, se llama el libro, escrito por Henry Kissinger, que fue secretario de Estado y asesor del Consejo de Seguridad en Estados Unidos. En fin, este libro de debate es digámoslo, un mamotreto, y trata por un autor que, si hay alguien que sabe de relaciones internacionales, es este señor Kissinger, que durante mucho tiempo fue una figura central y ha seguido escribiendo. Y aunque, digamos, yo no comulgo mucho con sus ideas, tengo que admitir que escribe extraordinariamente bien. Es muy ameno, gradúa muy bien lo que es anécdota, y vaya que tiene anécdota. Él se ha reunido con la mayoría de los líderes del mundo. Tiene, es decir, en su contenido, él plantea que hay distintos tipos de líderes, desde el líder práctico al líder visionario, y revisa a varias figuras internacionales, al expresidente francés de Gaulle, a Richard Nixon, a Anwar Sadat de Egipto, a Margaret Thatcher, a Konrad Adenauer de Alemania y Lee Kuan Yew de Singapur, y analiza en decenas de páginas a cada uno de ellos y cuáles son las características que lo han hecho tan importante. Es un libro para quienes les interese la diplomacia, y como muchos de los libros de Kissinger, hay que leerlo. Él tiene, hay pocos personas más calificadas que él. Ahora, el problema con Kissinger también es su historia personal. Él nació en Alemania, se crió allá y es de religión, es judío, y vivió el Holocausto, no presencialmente, pero de allí sacó algunas conclusiones. Es decir, cuando se desatan ciertas fuerzas, no hay ética, no hay fuerzas militares que las puedan contener, y por lo tanto su visión del mundo es de un hiperrealismo absoluto. Por lo tanto, él piensa que nada es imposible, todo puede ocurrir, y que el uso de la fuerza en ciertas circunstancias está absolutamente justificado, y él no trepida en utilizarla. Él no escribe, no toca nada sobre América Latina, pero él tuvo un protagonismo muy importante. Pero sí, en este libro no toca ese tema,
como digo, a quien le interesen las relaciones internacionales, este es un libro absolutamente recomendable, muy bien escrito, muy entretenido y lleno de antecedentes. Sí, oye, no hay que olvidarse de probablemente lo más paradójico que tiene que ver con Henry Kissinger. Henry Kissinger es Premio Nobel de la Paz. Oye, y no solamente a propósito de algo anecdótico de Henry Kissinger, por el libro, está absolutamente lúcido, claro, y digamos, la paz por Vietnam, por eso se lo dieron, y va a cumplir la próxima semana, ¿cuántos años crees tú? 1000. Di una cifra. 1000. No, un 10% de eso. 100 años. Mira. Y yo creo que de una lucidez absoluta. Y te lo digo porque el Economist, esta revista británica, acaba de tener una entrevista, ahora, hace un par de semanas, de 8 horas con él. Y, digamos, la persona que lo entrevistó, a quien por lo demás conozco, la editora del Economist, quedó fascinada con la entrevista con Henry Kissinger. De manera que el hombre está al punto de cumplir 100 años y lúcido, pero absolutamente lúcido. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Que te vaya bien. Nos vemos la próxima semana. Eso, chao. Chao. Hacemos una pausa y volvemos con el Ojo Corto.